Radio UTE construye patria. Seguinos en Instagram, Facebook y Twitter como Radio UTE y conoce nuestra programación. Aquí comienza Ecomodelos para Armar. Pedagogías renovables para un futuro sostenible. Un ciclo de entrevistas a referentes ambientales para pensar la Argentina, nuestra ciudad y la escuela. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a un nuevo programa, la tercera emisión de Ecomodelos para Armar. Y este es un programa especial, dedicado a el Día de la Acción, a la concientización ambiental por la cuenca Matanza-Riachuelo. Es una efeméride ambiental que se trabaja y que se debería poder trabajar en todas las escuelas el 8 de julio. Así que esta emisión está dedicada a que pensemos específicamente todo lo referido a la cuenca Matanza-Riachuelo, que es un tema que trabajamos un montón en las primarias, en las secundarias, y nos parecía muy importante que desde la Secretaría de Cambio Climático y Desarrollo Sostenible le dedicásemos un tiempito. Y hemos invitado a dos personas muy importantes que saben mucho del tema, ya les meto presión de antemano. En este caso es Pablo Francisco, nuestro secretario de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo de nuestra organización sindical. Bienvenido, Pablito. Y gracias. A Jazmín Sánchez, que es ingeniera química, que es delegada de su técnica. Ahora ella nos va a contar un poquito a qué se dedica, de qué está haciendo y por qué están hoy. Así que lo que les queremos contar es eso. Vamos a dedicarle toda esta programación a poder conocer acerca de la cuenca, cuáles son los desafíos, la problemática, por qué es importante que la ciudad de Buenos Aires se concientice y piense en relación al acceso al río. Así que arrancamos. Esto es Ecomodelos para Armar. Ni la hora, estoy perdiendo la memoria, ya no sé bien quién está. Bueno, ahora sí, bienvenido Pablo, bienvenida Jaz. No, de nada, es un placer, esperamos que se sientan a gusto, después al final nos cuentan. Queremos que primero se presenten, nos digan sus profesiones, a qué se dedican, para después meternos de lleno a que nos cuenten qué es ACUMAR, cuál es el rol que tiene este organismo en la cuenca de Matanza de Riachuelo. Así que todos ustedes, el que quiera puede empezar. Bueno, primero voy a abrir el currículum porque tengo que mandar un saludo muy especial. Soy técnica química, me conocerán de otros programas como UTE Técnica, así que quiero mandar un saludo especial a mis compas, a Cris Rubio, a los Lu, a mi amiga Lu y a Ariel. Egresada de Loto Krause, si alguien vio UTE Técnica sabrá que el 90% somos de ahí. Después de terminar la escuela técnica hice una especialización en alimentos en la misma escuela, después estudié ingeniería, al mismo tiempo empecé a trabajar como técnica química en análisis de aguas y en particular y de casualidad, muchos años antes trabajé en análisis de aguas para ACUMAR y para un laboratorio privado, pero eran muestras que se mandaban a ACUMAR. Y actualmente estoy estudiando una maestría de gestión ambiental. Bien, bueno, completito. Yo dije que habíamos traído expertos a este programa, o sea que van a tener un montón para aportar. Sí sé de la importancia del Krause, así que le mandamos un beso a Cris Rubio también por prestarnos a sus compañeros y compañeras de la Escuela Técnica, que digo, siempre decimos en nuestro programa y en la Secretaría que los compañeros y compañeras que se forman en la Escuela Técnica tienen un montón para aportar en estos temas, así que está buenísimo, más que invitados y invitadas a participar de la Secretaría. ¿Pablito? Maestro en enseñanza primaria, profesor en enseñanza primaria,
actualmente secretario de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo en la UTE. Este es el segundo mandato al frente de la Secretaría. Y bueno, uno de los referentes del Distrito Escolar Quinto, que abarca básicamente o prácticamente los barrios de Barracas, Parque Patricios, Pompeya y parte de Constitución dentro de la Comuna 4, bueno, que está lindante con el Riachuelo, con la cuenca. Y bueno, y siempre fui maestro en esos barrios y muchos años en la Escuela 12 del Distrito Quinto en la Villa 21-24 de Barracas. Así que transitando la cuenca desde otro lugar, acompañando, a los estudiantes, a las familias y ahora con tu rol en este segundo mandato a los trabajadores y trabajadoras de la educación. Hechas las presentaciones, queremos presentar a ACUMAR. ¿Qué es JAS ACUMAR? ¿Cuál es el sentido de este organismo y por qué es tan importante no solo para el AMBA, sino para todo nuestro país? En particular, para mí fue un sueño. Si me preguntabas hace muchos años, incluso cuando hacía análisis de aguas, un lugar donde quería trabajar, incluso cuando me pregunté qué hago estudiando ingeniería, fue ojalá pudiera tener un puesto en ACUMAR, y después de muchos años y mucho trabajo y mucho esfuerzo, se dio. ACUMAR son sus siglas, es Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo. Creo que primero tendríamos que ver una introducción de pensar un poquito qué es la cuenca Matanza Riachuelo, la cuenca hídrica, abarca 14 municipios, casi un tercio, la mitad del conurbano, un tercio de Cava, y termina desembocando en el Río de la Plata. Es un poco para pensarlo de qué es el organismo. El Río de la Plata es un río de jurisdicción nacional. Cava, obviamente, tiene su jurisdicción en la ciudad autónoma y la provincia de Buenos Aires. Eso hace que el organismo haya sido creado como un ente tripartito, interjurisdiccional, lo cual es complicadísimo a nivel de derecho y a nivel de derecho ambiental. Pero la creación de ACUMAR, que fue en base a 3 objetivos a partir de la ley 26.168 del 2006, que era mejorar la calidad de vida de la población, recomponer el ambiente y prevenir los daños futuros, que después más adelante voy a por ahí entrar un poco en estos 3 objetivos. Pero eso hace que sea un poco complejo a nivel de derecho el desarrollo del organismo, pero que sin embargo está incluido y que fue desarrollado paralelamente a la Ley General Ambiental. ACUMAR arranca más o menos en el 2002 y es súper interesante y es para un análisis hermoso en cuanto a la diplomatura y el estudio del derecho ambiental. Arranca en el 2002 a partir de la denuncia de vecinos. O sea, hace una inclusión social en cuanto a derecho que hace que se modifique el paradigma vertical del derecho, ¿no? Del derecho ambiental, donde el Estado es el que todo lo sabe, que todo controla, que todo regula, que todo arma, y en cambio cambia ese paradigma al incluir a la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, a partir de una denuncia de una asociación de vecinos de La Boca, en el 2002, en la Defensoría del Pueblo, y apoyada más adelante, por eso dije en paralelo, porque justo se dan al mismo tiempo, en paralelo apoyada con la Ley General Ambiental, nace los primeros proyectos o los primeros estudios en la cuenca. ¿Por qué? ¿O cuál es la denuncia? Digamos, primero y principal, la base es la salud de la población que vivía lindante a toda la cuenca, ¿no? Problemas de salud, y problemas de salud que se empezaron a dar cuenta que eran relacionados a la actividad antrópica, o sea, la actividad de los seres humanos, que impactaban directamente en los recursos naturales. O sea, los vecinos empezaron a tener síntomas y enfermedades y empezaron a intercambiar entre ellos, como dicen, che, acá hay un problema. Acá hay un problema que evidentemente es general, que no es particular, que es social, porque es por quienes vivimos acá. Somos un montón, no me está pasando a mí solo. No estamos solos. ¿Qué problemas? Problemas relacionados con diferentes metales en sangre, plomo y cromo principalmente.
problemas relacionados con el mal manejo del recurso natural de agua, pero también de aire y de suelo. Cuando el fallo, o sea, cuando la Corte encuentra el apoyo en la Ley General del Ambiente, es que se crea y agarra todos los instrumentos de esa ley, que es súper interesante, es general, lo cual es muy importante para el derecho, agarra todos los instrumentos que propone la ley y arma el primer fallo modelo histórico en cuanto al ambiente de la creación del organismo ACUMAR. Pero además lo particular del organismo ACUMAR, que no solo crea el organismo, sino que le crea una obligación al organismo. O sea, a partir del momento en que se crea ACUMAR, ACUMAR también está obligado a proceder en el saneamiento de la cuenca. En la recomposición, por un lado, en lo afectado, pero también en el desarrollo de planes para evitar el daño ambiental futuro. O sea, de reparación y de prevención. Digo, no solo iba a tener que reparar lo que ya estaba sucediendo, sino que tenía que poder mirar a futuro. Exactamente. Y que además genera lo que decía antes, responsabilidad ambiental, que también es algo que nace con la Ley General de Ambiente, que genera responsabilidad en los tres, en Nación, en provincia, en Cava y en ACUMAR. O sea, la responsabilidad ambiental frente al impacto de cualquier actividad que se desarrolle en ese espacio. Pero además, esta ley madre, la Ley General de Ambiente, lo que incorpora, que es parte de esta ruptura ¿cómo se dice? Del verticalismo del Estado, es que incorpora la participación ciudadana. Entonces, es que está basado en la Constitución Nacional, en los artículos de la Constitución Nacional, pero además también incorpora el concepto de sustentabilidad, que la primera vez que se incorpora ese concepto es en la Ley General de Ambiente, que en sus bases está la preservación y la protección de todos los recursos naturales. Uno como que siempre lo asocia más por ahí a lo mineral y no tanto... Uno, quien vive en Cava y está acostumbrado a ir a la canilla y sacar agua, ¿no? Sí. Como que es algo que tenemos que trabajar un montón. Y no lo vemos como recurso, como algo por lo que hay que trabajar para cuidar y que no es infinito, ¿sí? Como cualquier recurso mineral. Bueno, y entonces lo que yo quería remarcar es que ACUMAR es un ejemplo de derecho ambiental y que merece la pena estudiarlo profundamente a partir de ese lado. Bien, y con el desafío es que tres partes gubernamentales se tengan que poner de acuerdo a resolver cosas. Digo, ¿esa mesa funciona? Digo, ¿eso está funcionando en la actualidad? Qué difícil. ¿Qué pregunta? Qué pregunta difícil. Yo creo que actualmente no, pero sobre todo porque estamos complicados en cuanto a la orientación que tiene las diferentes partes del Estado en cuanto a la protección de nuestros recursos naturales. Creo que la ley de bases es un poco angustiante para quienes trabajamos con derecho ambiental, porque se contrapone en todas sus partes a un montón de leyes que salieron como leyes bases de la protección ambiental, que no creo, siempre con mucha fe, no creo que puedan eliminarse del todo, pero sí que al contraponerse van a obstaculizar un montón de proyectos que están basados en un montón de esas leyes. ¿Por qué? Porque se va a judicializar todo. Cuando dos leyes se contraponen, hay alguien que tiene que decidir de alguna manera cuál es la que tiene razón. Entonces, sí. No creo que se pueda ir contra las leyes, que costó mucho esfuerzo y mucho trabajo, sino que lo más difícil va a ser el obstáculo a pasar adelante de la burocracia que se va a generar a partir de
la contraposición de partes de las leyes. Sí, el programa anterior trabajamos bastante, justo estaba el tratamiento en el Senado de la ley bases, con lo cual vinieron los compañeros y compañeras en la voz de Mercedes Pombo para poder pensar la ley de bases y todo el impacto socioambiental, y es sumamente regresivo, pero digo, más allá de eso que está sucediendo, que es real y que va a traer las consecuencias probables que vos estás diciendo, sino que además hablamos de 3 gobiernos que hoy tienen signos políticos distintos. Entonces son 3 fuerzas políticas distintas, nacional, la ciudad y la provincia de Buenos Aires, pensando cosas distintas sobre el ambiente. Entonces ACUMAR también tiene que poder lidiar con esas tensiones en un contexto tan particular. Y algo para ir cerrando este bloque, preguntarles si existen, si quizás Pablo desde el territorio, vos ya dentro del organismo, ¿cuáles les parecen que han sido los avances? Yo pienso que quizás lo que vos viviste desde adentro del organismo es una cosa, lo que pudo ver Pablo en el territorio con los maestros y las maestras es distinto, pero bueno, si se ha logrado algún tipo de saneamiento ambiental, digo, ¿cuáles les parecen que son los cambios que este organismo ha provocado en el territorio y que ha tenido incidencia real en la vida de las personas que viven en la zona? Mi trabajo actual en ACUMAR está directamente relacionado con lo técnico-industrial, en la parte de control y seguimiento. Solamente con el hecho de crear un plan y que las empresas se tengan que replantear el hecho de cómo utilizar los recursos naturales dentro de la cuenca, ya es un gran avance. Yo creo que la discusión todavía tiene que tener un espacio grande, y ya que estoy acá, la educación, pero no solo la educación para las niñeces, que es a lo que nosotros por ahí estamos más acostumbrados, sino la educación adulta también, porque cuando nos toca vincularnos con las personas en la industria, hay arraigada muchos usos y costumbres que tienen que caer de manera urgente, y que por ahí nosotros que lo vemos desde el lado técnico, es una pavada. O sea, en vez de tener una canilla abierta chorreando, digo, cambia la válvula, cambia no sé, el o cuerito. en casa, cambia el cuerito, ¿viste? O, no sé, me ha pasado de ir a la casa de una amiga y digo, che, me parece que te está goteando la canilla. Ah, no, le dejo al gato para que tome agua. ¿What? No, o sea, repensemos el concepto, también repensemos el concepto de sustentabilidad que está tan de moda, cuando tenemos que pensar primero el consumo, ¿no? El consumo como individuos, el consumo en la industria y el consumo como sociedad. Hay varias cosas para replantearse, pero creo que se ha avanzado bastante, y trabajar sobre los usos y costumbres industriales es un avance importante. Falta mucho, seguro, y además porque la cuenca representa en el país un lugar bastante pequeño. Sí, y lo desigual de las responsabilidades. No es lo mismo lo que el impacto que puede tener mi canilla con un cuerito que yo no cerré, que la contaminación de una empresa que no respeta ciertos estándares y utiliza, ¿no? Como esto que estamos viendo de la desigualdad en relación a la responsabilidad del impacto socioambiental. Vos, Pablito, llegan a percibir, después nos vamos a meter de lleno en la comunidad educativa y qué pasa en los barrios, pero si hay algo de este trabajo de ACUMAR que ustedes han visto en el último tiempo, ¿cuál te pensás que son las claves o las evidencias de que el organismo pudo revertir o reparar algo de todo lo que venía sucediendo? No, como la primera experiencia se me viene a la cabeza y que después por ahí podemos explayar es la experiencia de la reasignación de viviendas de las familias que vivían en el camino de Sirga, que por la ley que crea ACUMAR y distinta normativa debía ser desalojada para que no estuviese habitado la ribera de la cuenca. Y en ese sentido, esto digo que es muy largo, muy extenso, porque en un momento se hizo con una imposición del Estado, representado en este caso por el gobierno de la ciudad, y digo reasignación de viviendas porque no encuentro el término correcto para decirlo, porque muchas veces se dice reubicación, otras veces traslado. Relocalización, como si fuesen objetos que los cambian de lugar. La verdad que pudimos acompañar parte de ese proceso con referentes de UTE en el distrito y referentes de otras organizaciones. Y bueno, finalmente generó una red de vínculos y un fortalecimiento, creo, en parte de la comunidad del barrio muy importante en defender sus derechos y también en tomar conciencia de lo que generaba, de los peligros y riesgos que generaba o que genera estar cerca de la cuenca.
Entonces, bueno, eso es lo de mayor impacto. Y después esto, en términos generales, bueno, que se generó un mayor grado de conciencia. Pero bueno, ahí, como decía antes Jazmín, esto está cruzado por factores socioculturales, económicos. También hay que decir que las poblaciones que viven cerca de la cuenca son las que vivían, son las más postergadas dentro del barrio también, las que menos recursos tienen y menos herramientas para salir de esa situación de precarización. Pero bueno, a primera vista pienso en eso. Y después hubo como algunos intentos, incluso por fuera de Acumar, de generar una resignificación en la vivencia del riachuelo, ¿no? En cómo la población tomaba en cuenta el riachuelo. Y por ahí también después podemos contarlo, pero por ejemplo en un momento, por el año 2012, el Ministerio de Cultura de Nación había provisto de algunos botes para hacer remo en el riachuelo como una manera de resignificar y cambiar la visión que tenía el barrio sobre el riachuelo, sobre la cuenca. Así que bueno, creo que mucho vino también acompañando esta misión que tiene el ente Acumar. Y bueno, me parece que hay experiencias ahí muy buenas para visibilizar y todavía mucho por trabajar, porque la verdad que hay mucho todavía por hacer a nivel social en el barrio. Sí, y el disfrute recreacional, ¿no? Que es parte fundamental también de la salud mental y la buena gestión de los espacios verdes, que está sumamente probado que mejora la calidad ambiental de las personas que viven en esas zonas, ¿no? Que le daban la espalda al río y que es un lugar hermoso y que bueno, y que hace a las veces de tomar conciencia de por qué cuidarlo, por qué protegerlo y más allá de todos los bienes que genera. Bien, buenísimo. Hasta acá este primer bloque. Vamos a ir a un tema musical y después nos vamos a meter de lleno con el impacto en la comunidad educativa. Dime en qué esquina de tu cuerpo quieres que te guarde un beso. Entre San Juan con la 70 hay dos locos que andan sueltos. Ponte loca y dime cosas que hoy se vale enamorarse. Que me aruñes, que me abraces. Coge un break pa' que descanses. Porque tal vez queden fuerzas para volverlo a hacer. Y tal vez para mañana queden ganas de otro amanecer. ¿Para qué ponerle frenos? Mañana no se trabaja, lo ha declarado esta cama. No hay manera que te vayas. Quédate conmigo que la noche es larga y en ti voy a naufragar. Compa será tu ombligo, puente a mi destino, donde quiero terminar. Porque tal vez queden fuerzas para volverlo a hacer. Y tal vez para mañana queden ganas de otro amanecer. Estás escuchando Ecomodelos para Armar. Pedagogías renovables para un futuro sostenible. Volvemos y la verdad es que está buenísimo todo lo que Pablo y Jaz nos están contando.
Un dato para que tengan en cuenta es que en la página de Acumar hay un montón de información para profundizar todo lo que Has nos contó muy brevemente. No tenemos mucho tiempo, pero la verdad lo que ella nos propone de investigar y de adentrarse para conocer el organismo y todos sus desafíos, la página de Acumar permite que podamos conocer el marco normativo, todo lo que se hacen, hay mapas, hay imágenes, hay videos. Al final del programa les vamos a contar algunas cosas en torno a los materiales educativos, pero está bueno que si alguno o alguna, mientras que está escuchando el programa, quiere navegar la página, es un buen momento para hacerlo. Les prometimos meternos en la comunidad educativa y por eso invitamos en este programa a Pablo para que nos cuente no solo cuáles son los desafíos de la Secretaría de Condiciones y de Ambiente de Trabajo en contextos como los que estamos planteando, ¿no? Zonas de contaminación donde los estudiantes, los profes, las maestras han recibido en sus cuerpos el impacto de la contaminación del agua, del ambiente, del aire, o viviendo en condiciones que les traen poca calidad de vida. Entonces queremos preguntarte, Pablo, y Has también va a poder ir acompañando, ¿cómo es que afecta esta contaminación, por lo que vos estuviste viendo, si hemos recibido denuncias, a la salud de nuestra comunidad educativa, si en algún momento las escuelas se organizaron, si hubo campañas de visibilización? Que nos cuentes un poco cómo fue todo o cómo está siendo el recorrido que las escuelas tienen en relación a este tema. Bueno, primero te cuento como mi primera experiencia cuando empecé a trabajar en escuelas del barrio, que fue empezar a notar casos repetitivos con determinados síntomas que, bueno, después fui entendiendo que tenían que ver con enfermedades, que tenían que ver con por la convivencia cerca de la cuenca. Principalmente veía nenas por ahí con problemas dermatológicos, problemas de piel, algunos con problemas respiratorios. Después fui enterándome de alguna familia donde se habían hecho algún chequeo y habían encontrado plomo en sangre. Entonces ahí fui, en mis primeras experiencias en el barrio, hablando con compañeras, compañeros, ahí viene la importancia también de colectivizar estas cuestiones. Bueno, me fueron contando algunos casos, fuimos como atando cabos y entendiendo la problemática de las familias concretas, de las familias que vivían a orillas del riachuelo. Como te decía antes, son los sectores, solían ser los sectores más postergados, los que estaban en el barrio en esa zona. Muchos en un estado de precarización extrema. Y bueno, y me parece que ahí la escuela y las organizaciones del barrio, y la escuela en ese entramado, generando ese entramado con las organizaciones, sirvió para ayudar a visibilizar, a tomar conciencia de esta situación. Y ahí es que conozco a Mario Gómez, uno de los referentes del Camino de Sirga y referente del barrio en general. Y bueno, y a través de Mario empezamos con compañeras y compañeros a sumar a esa experiencia y a esa necesidad que tenían esas familias de dar la lucha por vivir en un ambiente sano, y a la vez se cruza la lucha con no ser trasladados o que no les impusieran vivir en otro lugar que no fuese el barrio. Que de hecho con las primeras familias que fueron relocalizadas, esas primeras familias, algunas fueron a provincia y otras a la zona de Castañares y General Paz. Entonces ahí con las familias que continuaban en la zona del Camino de Sirga, se emprendió una lucha que tenía que ver con lograr la reasignación de terrenos en el propio barrio para no tener que cambiar totalmente de vida. A veces veo cuestiones estadísticas que tienen que ver con la contaminación ambiental, que se plantea que o con el cambio climático, y que plantean que mucha gente que migra por esas cuestiones no es consciente de eso. Bueno, ahí como que teníamos un caso muy concreto de familias que estaban siendo, por una cuestión ambiental, obligadas a emigrar y salir del barrio. Y bueno, y otra característica también es que muchas de estas familias tienen un bagaje, muchas veces por ahí no personal en sí, pero sí de la familia,
de luchas contra la expropiación de tierras o relocalizaciones en sus provincias o en sus países de origen, quienes son de países limítrofes. O sea que hay un bagaje ahí cultural de experiencias donde vienen resistiendo y tratando de luchar por sus tierras. Pero concretamente, en ese momento como maestro de esas escuelas y en conjunto con el colectivo de docentes, lo que veíamos era a la escuela como un lugar donde poder visibilizar esta situación, que muchas veces era a través de charlas con las familias, charlas donde explícitamente o concretamente se hablaba de este tema, donde las familias nos informaban quiénes estaban afectadas, donde veíamos algunas maneras de conseguir recursos y herramientas para poder afrontar esta situación, y después otras veces a través de los trabajos pedagógicos que tenían que ver con trabajar con niños, niñas, y ver y hacer notar y desnaturalizar estas cuestiones y ver las causas y los efectos, y por ahí generar conciencia de ese lado también, desde un lado más pedagógico, en las escuelas de nivel inicial, de nivel primario, y después en las escuelas de nivel secundario a la que asisten población del barrio. Así que bueno, la experiencia fue muy enriquecedora, fue muy dramática también, sobre todo para las familias, sobre todo las que tuvieron que irse del barrio. Pero bueno, me parece que hay una experiencia ahí muy importante, porque también además hay familias ahí que resistieron las topadoras de la dictadura. O sea que ahí también hay un bagaje dentro del barrio mismo sobre estas luchas. Y bueno, y desde CIMAT acompañamos, bueno, principalmente coordinar ahora con con la secretaría que vos estás encarando, Bere, porque sabemos que hay problemáticas que tienen que ver con las condiciones, las malas condiciones por ahí edilicias en el ámbito laboral, con problemáticas que tienen que ver con los esquemas de organización del trabajo, pero hay muchos problemas que sufrimos en el trabajo, que sufrimos en las escuelas, que tienen que ver con contaminación ambiental, con el cambio climático, como fue la ola de calor, sin sacar culpas al gobierno de la ciudad, porque nosotros justamente en ese momento planteábamos, como este año con las tormentas, sabemos que están estas tormentas con este caudal de agua y esto llega para quedarse, entonces hay que prevenir eso porque todos lo sabíamos, con la ola de calor lo mismo, ahora con el frío, con la emanación de asbesto, como hemos trabajado y abordado esas temáticas. Bueno, pero bueno, tiene que ver con acompañar a las comunidades, generar que sea colectivo el reclamo y también coordinar con distintos organismos como la Defensoría, que muchas veces también con la Defensoría articulamos estas luchas para poder visibilizar y dar una lucha concreta a estas problemáticas que afectan, sin dudas, nuestras condiciones de trabajo. De hecho, la OIT hace poco hizo un documento donde muestra, donde pone datos cómo el cambio ambiental ya está influyendo sobre la salud de las y los trabajadores. Perdón, Sí, Bere, sí. pero creo que como suma de todo lo que dijiste, creo que en particular la Ley General de Ambiente, la 25675, es una conquista de derechos humanos, porque además de todos los aspectos ambientales, es lo que yo decía antes, de que quiebra esta verticalidad del Estado donde favorece la participación ciudadana. Por eso nombraste todos los organismos que participan en la participación ciudadana, e involucrar al Estado como escucha de la sociedad, de lo que le está pasando. Por eso es importantísimo, cuando siempre decimos conocer los derechos y defenderlos, creo que esto es parte, porque la Ley General del Ambiente es una conquista de derechos humanos también. Sí, que la escuela, digo, cuando nosotros decimos formar ciudadanos críticos, bueno, tiene que ver con esto, ¿no? De que desde la sala de lactarios y lactarias, los niños, nuestras niñeces puedan conocer, bueno, cuáles son los derechos que tienen. Me parece que esto que traes, Pablito, está buenísimo, lo venimos hablando en las demás emisiones y es parte del trabajo que queremos hacer de articulación con nuestras dos secretarías junto con Salud, que es abordar integralmente algunas problemáticas de la ciudad, ¿no? Digo, recién traía Has algo bueno, la gotera de la canilla de mi casa, y no nos podemos olvidar que todavía hay personas en la ciudad de Buenos Aires que no tienen acceso al agua potable,
¿no? Y frente al norte que quiere tener en vez de un centro de exposición el acceso al río, pero el resto de la ciudad que está en el sur está peleando para que no lo saquen de la casa que tiene lindera al río, ¿no? Todas las desigualdades de nuestra ciudad, que son las desigualdades en las que están inmersos nuestros compañeros como trabajadores y trabajadoras de la educación y nuestros estudiantes todos los días. Me parece que está buenísimo pensar que la escuela es un actor más que, y a través de la escuela nuestro sindicato, que puede incidir en la realidad concreta de la vida de las personas. Entonces, ser parte de estas discusiones, no solo porque les enseñamos los contenidos, sino que vamos y ponemos el cuerpo y nos hacemos cargo y ayudamos a los compañeros en los territorios y a las familias a empoderarse, a levantar la voz, a organizarse. Me parece que ahí la escuela y las maestras y los maestros que estamos todos los días, tienen un rol central. Hace poco escuchábamos un ambientalista que decía, cuando uno ve las luchas a lo largo y a lo ancho del país por el ambiente, son las maestras cortando rutas con sus guardapolvos, son las mujeres, y él decía, la figura de la maestra, del docente haciéndose cargo de esto, de la problemática, porque ve en el cuerpo de sus estudiantes, ¿no? Las marcas de la contaminación, las marcas de la desigualdad. Me parece que está buenísimo, y bueno, ahí hay un fuerte desafío de poder pensar en qué momento. Y me parece que estos programas tienen que poder servirnos para formarnos en términos técnicos, entender qué está pasando, pero también, como aporta Pablito, en términos gremiales. Y esto preguntarte, Pablo, si hay alguna instancia o algún lugar donde las maestras se puedan acercar, de qué manera se comunican, cómo pueden llegar los reclamos a nuestro sindicato. Que nos cuentes un poco cuando estas situaciones pasan, ¿no? Estamos usando y poniendo en valor todo lo vinculado a la cuenca Matanza-Riachuelo, pero si hay alguna otra problemática ambiental, ¿cómo nos acercamos al sindicato? ¿De qué manera podemos pedir ayuda y asesoramiento? Bueno, a la Secretaría de CIMAT pueden acceder, comunicándose a través de las redes de CIMAT, que es @UTCIMAT en Twitter, en Instagram, también hay un Facebook, pero también contactándose con las y los referentes de área o de distrito, que automáticamente siempre se comunican conmigo, trasladándome las inquietudes, porque a veces las inquietudes, las denuncias, y nosotros siempre principalmente nuestro objetivo es buscar una solución para esas problemáticas. En estos conflictos hay un proceso como clave que tiene que ver con desnaturalizar, con visibilizar, con colectivizar. Siempre lo que uno está percibiendo lo perciben otras y otros, entonces es importante hacer colectivo eso que estamos percibiendo y a partir de eso poder organizarnos y proponer y transformar. Esas son como pasos fundamentales de lo que tenemos que hacer cuando encontramos estos conflictos, pero principalmente desnaturalizar, ¿sí? No naturalizar que estamos trabajando con, ahora me acuerdo también no solo la contaminación de asbesto, contaminación de frigoríficos en la zona de Mataderos, por ejemplo. No naturalizar que hay una chimenea que está emanando componentes que no sabemos, pero solo lo vemos y lo leemos. No naturalizar eso, no naturalizar si estamos con sobrecarga laboral, no naturalizar si vemos una situación compleja en la escuela, ya sea edilicia o ya sea de vincular. Todo eso tenemos que ponerlo en palabras y hay algo clave en lo que decíamos, que es el trabajo en red y el trabajo interdisciplinario, ¿sí? Saber que como docentes muchas veces hay cuestiones que por ahí nos exceden. Que nos exceden por ahí en los tiempos, en el espacio, o que nos exceden en la formación que tenemos. Entonces buscar herramientas con las cuales podamos generar un entramado, que eso es lo que hacemos de CIMAT. Nosotros de CIMAT nunca vamos a una escuela de manera autónoma o individualista, y no, siempre hablamos con las docentes, con la comunidad. Hemos hecho encuentros acá de la multisectorial por la escuela pública, porque entendemos que el abordaje es comunitario y que es en conjunto con otros organismos. Así que eso me parece que es fundamental hoy en día, visibilizar y poner en pie el trabajo interdisciplinario y las redes que podemos generar desde la escuela con el sindicato. Así que a disposición de CIMAT para lo que podamos aportar.
Sí, eso que traes que está buenísimo y que me parece que sale desde que inició el programa es salir de lo individual, de esto no me está pasando solo a mí, y colectivizar el problema, ¿no? Es decir, bueno, este problema es de todos y todas, y quizás lo que le pasa muchas veces a las maestras es que no vivimos en el territorio en el que somos maestras o somos profes, ¿no? Igual uno se involucra con la comunidad en la que uno es parte, ¿no? Me acuerdo, yo durante muchos años trabajaba en el Distrito 19, pero no vivía en el Distrito 19. Yo vivía como, y a Pablo entiendo que le pasa lo mismo, a veces uno puede vivir en el distrito en el que trabaja, pero otras veces no, y tenemos cientos de miles de cargos muchas veces en un año. Igual nosotros como trabajadores y trabajadoras de la educación, y aparte comprometidos con nuestro tiempo histórico, nos hacemos parte y ayudamos también a las compañeras y a los compañeros a no pensar la lucha aislada o a no pensar el problema individual, sino a darle un marco mucho más amplio para poder abordar todo lo que nos pasa. Has, ¿algo que quieras aportar para este bloque en relación a la comunidad educativa y cómo ven la relación con Acumar? Yo lo que quería aportar desde organismo es que por eso creo que Acumar es un ejemplo modelo y que insisto en que vale la pena estudiar, porque dentro de la composición del organismo, o de la estructura del organismo, mejor dicho, están incorporadas todas esas cosas que decía Pablo recién, ¿no? Como involucrarse todas las partes. El área técnica a la cual yo pertenezco y en la cual reconozco que a veces nos es difícil salir de la parte exacta de dónde tenemos la razón, ¿no? Y acá es donde entra lo espectacular de la Ley General de Ambiente, donde entra el inciso de la precaución, donde a pesar de que no esté totalmente asegurado, no sea fáctico, la ciencia no me diga que esto va a generar un daño, a pesar de eso, si yo creo que tengo que generar alguna acción de prevención ante la intuición de que eso genere un daño, lo hago. Entonces, Acumar tiene en cada una de esas patas una dirección. Por ejemplo, tenemos educación, tenemos impacto, tenemos la parte técnica, o sea, por eso creo que el estudio del caso Acumar es espectacular y que va a ser, y que lo tenemos que defender además, pero va a ser dificilísimo es difícil desarmarlo o es triste si se desarma. Sería muy complicado no tenerlo. Sería muy complicado. Es tan necesario y me parece que es... y se estudian un montón de yo me dedico a otra cosa, no vengo de exactas, además de ser maestra, pero cuando uno estudia, no sé, los gobiernos municipales o la posibilidad de pensar las intendencias, se utiliza el caso de Acumar para pensar un montón de cosas. Es un estudio que te permite, estudiar este caso te permite entender muchas cosas, y esto que vos decís, bueno, es un ejemplo a seguir y debería haber más organismos así en nuestro país resolviendo algunas cosas tan puntuales que tienen que ver con mejorar la vida de la gente. Sí, es que la extensión por sí sola de la cuenca es un país. Uh-huh. O sea, primero por la cantidad de gente y segundo por la extensión del terreno. Y además por todas las actividades que impactan. O sea, tenemos actividad agropecuaria, tenemos actividad industrial y tenemos actividad antrópica particular de los seres humanos como la actividad cloacal. Esas tres patas que de un espacio súper extenso que es toda la cuenca impactan en todas las áreas que estuvimos hablando hasta ahora. Y en cuanto a lo social y en cuanto a lo cloacal, que no lo había mencionado uh-huh. hasta ahora, es donde se involucra también lo social en cuanto a el trazado de las cloacas. Se empezó a pensar, bueno, vuelvo a repetir lo mismo, quizás quienes vivimos en el centro de la ciudad nos es difícil pensar en hacia dónde van nuestros desechos, más allá de los industriales. Por eso cuando vos decías recién, bueno, la diferencia, pero quienes tenemos el privilegio de tener cloacas, no pensamos tanto hacia dónde van eso, pero quienes no tienen el privilegio de tener cloacas y que necesitan que alguien genere el derecho de que esa persona lo tenga, porque además eso genera un impacto que no es culpa de quien no tuvo el privilegio de tenerlo, sino que es pensar el Estado desde todas sus partes, desde todas las diferencias.
Sí, y que desde la Ciudad de Buenos Aires vemos una partecita, ¿no? Decís, vemos solo esto. Bueno, la revinculación con el riachuelo desde este lugar pequeño, cuando en realidad ahora estás diciendo, che, bueno, son las cloacas, es lo agropecuario, de ahí un montón de otras cosas que a veces a quienes vivimos sentados muy cerca del obelisco, ¿no? Digo, tenemos esta mirada tan urbana, nos cuesta entender la totalidad. Pasa con los residuos también, digo, nos vamos a meter en otros programas y con otras formaciones en relación a qué pasa con los residuos, pero digo, es lo mismo, digo, la basura que generamos, ¿a dónde va? Bueno, quizás a mí yo no me doy cuenta a dónde van, pero quien vive cerca de un basural a cielo abierto efectivamente saben a dónde van esos residuos. Y una cosita, respecto a lo que decía Jazmín, que yo decía, bueno, estos sectores cerca del que vivían en el Camino de Sirga, los más postergados del barrio, y bueno, y tiene que ver también la situación de precarización con la falta de accesos básicos como agua potable, como las cloacas, y esto a 10 minutos del obelisco. Una situación muy compleja que se daba ahí nomás del obelisco, que todavía se da en el barrio, por ahí está liberado el Camino de Sirga, siguen las mismas problemáticas en gran parte, en la mayoría del barrio, lamentablemente, pero bueno, hay una acción comunitaria por lo menos muy activa para reclamar soluciones. Buenísimo, llegamos al final de este segundo bloque, nos vamos a ir a un corte pequeño y ya nos adentramos en el final de este programa. Luchar tiene sentido. Radio UTE. Todos los lunes, 18 horas, Alta Secuencia, con Sasa Ciruela, por Radio UTE. Aire de escuela. La Secretaría de Acción Social tiene estos beneficios para vos. En la Casa del Boxeador Argentina tenemos la matrícula bonificada y el 20% de descuento en la cuota mensual. Informes al 4953-1810, de lunes a viernes de 14 a 19 o por mail a casadelboxeador@gmail.com. Secretaría de Salud Laboral, martes a jueves de 16 a 19 horas. Estás escuchando Ecomodelos para Armar. Pedagogías renovables para un futuro sostenible. Ahora sí, me parece que nos podemos dedicar estos ratos que nos quedan, estos minutos que nos quedan a pensar y preguntarles. Digo, venimos viendo que el organismo tiene una centralidad, que ha tenido impacto, que efectivamente hay algo de la vida cotidiana de las personas que se pudo revertir, reparar aún con los procesos complejos como el que decía Pablo, que es de tener que ubicarme, ¿no? Y dejar la casa, que para, digo, lo que significa la casa, el hogar, la pertenencia, la historia y moverme. Digo, para que nos cuenten al criterio de ustedes lo que vienen trabajando y pensando, cuáles son los desafíos a corto y largo plazo para este organismo y de qué manera nos podemos seguir involucrando, si es desde el sindicato, desde la tarea docente, si es desde la profesión, desde las escuelas técnicas, bueno, desde qué lugar y cómo nos podemos involucrar en lo que queda pendiente para hacer en relación a la cuenca Matanza-Riachuelo. Yo lo que creo es que instrumentos hay un montón, que nuestra base es fuerte, que nuestros organismos son totalmente competentes, pero creo que a modo general tenemos una falla grave y creo que es la comunicación. ¿No? Creo que todos los avances en cuanto a obra pública que estuvimos hablando y que si vos no estás justo al lado de la obra pública que se acaba de hacer, por ahí no se ve. Creo que supimos generar leyes, decretos, o sea, regulación y ganar en mejoras de desarrollo de los organismos, de incorporación de personal calificado, de tener una normativa importante, de dar el espacio, lo que yo decía recién, de cambiar el paradigma del derecho en lugar de que sea vertical y que el Estado y la ciencia todo lo sabe, incorporar la participación ciudadana, nos está diciendo que nos involucremos, que entendamos nuestros derechos, que quienes tenemos los privilegios de entender esos derechos, abramos la comunicación y que la gente pueda participar. ¿Cómo participar? Primero teniendo información. Por lo tanto, la información pública es absolutamente importante. Acumar tiene acceso a información pública. Educación importantísima. Acumar tiene personal idóneo y calificado que se dedica a hacer comunicación en educación. Escucharnos.
escuchar lo que está pasando, todo lo que sucede a nuestro alrededor. Bueno, si en Acumar están pasando situaciones, que es lo que nos está pasando ahora, de pérdida de compañeros en cuanto a despidos, de reestructuración del organismo, perdimos, por ejemplo, en la Secretaría de Género, Dirección de Género, después la Secretaría de Género, o sea, involucrar lo que hablamos recién, todas las patas del Estado y estar escuchando qué es lo que está pasando, creo que es fundamental para poder pensar en un desafío a futuro cuando hablamos de futuro. Y pensar la educación en sustentabilidad, ¿no? Porque podemos hablar infinitamente de sustentabilidad y cuidemos los recursos, pero si no pensamos cómo hacemos consumo de esos recursos, qué tipo de extractivismo hacemos de esos recursos, entonces va a ser muy difícil poder plantear el futuro. Y todo eso creo que está basado fundamentalmente en la diferencia social, porque no es lo mismo a quien juzgamos por un tipo de extractivismo que a otro. O sea, porque sí, podemos hablar de la industria, pero también podemos hablar de la gente que tiene aviones privados y no sé, usa un avión por día. Digo, entonces, y que los costos los pagamos todos. Ahí no hay diferencia social. En el pago del costo del daño ambiental lo pagamos todos por igual. Entonces, creo que eso es importante para pensar como a futuro. Ojalá pueda continuar el proceso de saneamiento de la cuenca, tomando en cuenta los factores socioculturales, como decíamos antes. Jazmín al principio contaba esta característica, bueno, de ente autárquico tripartito, donde participan 3 jurisdicciones, la nacional, la de Cava, la de provincia. La verdad que si tengo que hablar desde mi experiencia, ojalá se tomara en cuenta lo que pasó con el Camino de Sirga, con la familia del Camino de Sirga de la Villa 2124, en el sentido de que si se escuchaba de entrada el gobierno de la ciudad, que era el responsable por parte de y el IBC de esta reasignación de viviendas, si se escuchaba de entrada a la comunidad, yo creo que había posibilidades de consenso, si había cierta sinceridad, se podía ver que había efectivamente lugar en el barrio para poder construir las viviendas, como finalmente el último grupo de familias lo consiguió, y se hubiese evitado un montón de conflictividad, porque aparte el proceso que cuento de las familias que quedaron en el barrio fue un proceso de años. Entonces ojalá los actores de cada signo político tuviesen ese compromiso que es el que promueve la Acumar, con esas instancias de participación ciudadana, tomando en cuenta estos factores sociales, culturales, económicos, porque creo que podría ser todo mucho más llevadero. Sabemos que hay muchos intereses en el medio. Es más, ahora, como decíamos, estamos rogando que pueda subsistir Acumar frente a los embates del gobierno nacional. Pero bueno, me parece ahí que está bueno, que estaría bueno potenciar por ahí esta cualidad de Acumar de política de Estado, ¿no? Que bueno, más allá de las distintas gestiones que esté al frente de cada gobierno, bueno, esto pueda continuar su curso como corresponde y bueno, y que vayan mejorando las cosas. Y bueno, y el trabajo con las escuelas, como decía Jazmín, me parece fundamental. Son centros neurálgicos en los barrios donde se puede participar directamente con las familias y bueno, y ayudar también a las familias a en verdad acompañar a las familias en todo este proceso, porque son las familias que viven en el barrio. Sí, que la escuela recibe inmediatamente, ¿no? Como hay algo de la inmediatez de la escuela que te permite como relevar rápidamente lo que va sucediendo en los barrios, ¿no? Tenemos todavía esa potestad y esa cercanía de ser el Estado de manera presente, de una manera accesible, que quizás hoy en un momento donde todo está digitalizado y uno habla con botis, digo, el profe, los maestros, los docentes, los preceptores, digo, todos los que garantizamos el derecho social a la educación en la escuela, seguimos siendo el Estado bien cerquita, y me parece que ahí seguimos teniendo un lugar central. Creo que esto que trae Jaz en relación a te escucho y digo, bueno, ojalá todos los funcionarios que tienen la posibilidad de estar en lugares técnicos, digo, tengan la empatía y la sensibilidad de entender lo que a la comunidad le pasa, ¿no? Y de saber que, más allá de que los gobiernos cambien, podamos construir políticas de largo alcance y de largo tiempo, ¿no? De decir, bueno, que no tenga que volverse a empezar cada vez que un gobierno cambia de color, las elecciones intermedias, ¿no? Como que vamos a procesos
y la verdad es que cuando uno se mete de lleno en los temas ambientales, si no hay cosas que se sostienen en el tiempo, no vamos a poder hacer cambios en la estructura, digo, pensando el modelo productivo, en cómo extraemos nuestros bienes comunes. Parece que ahí hay un montón de discusiones para dar y que me parece súper rico que los trabajadores y las trabajadoras nos demos estas charlas, ¿no? Como los saberes que tenemos desde lugares distintos, porque tenemos distintos recorridos, distintas formaciones, pero que juntas podemos pensar alternativas para las comunidades en las que estamos insertas. Está bueno esto que vos traes en relación a lo educativo, a Acumar, y acá tenemos algunos materiales, nos gusta siempre mostrar en YouTube, porque además de escucharnos por Spotify y de poder escucharnos por YouTube, nos pueden ver. Acumar tiene un montón de materiales específicos para el nivel inicial, para el nivel secundario, para el nivel terciario, muchos materiales con distintos temas, están en la página de Acumar, también hemos puesto enlaces a algunos recursos para el aula en las redes de la Secretaría de Ambiente, porque nos parece que es importante que los y las maestras podamos tener materiales diversos que ya están hechos por profesionales que conocen un montón de la temática. A veces uno como maestra, yo soy maestra de primaria igual que Pablito, a veces no sabemos de todos los temas. Entonces, leer documentos que otros escribieron con un nivel de exhaustividad, de tecnicismo, que nos ayuda a tener un montón de información para trabajar estos temas, que no deberían solo ser potestad de las escuelas del sur o las escuelas que tienen la problemática vinculada al riachuelo, sino que debería ser un tema que se instale en toda la ciudad de Buenos Aires, como todos los temas ambientales. Así que les recomendamos a los compañeros y a las compañeras que, así como googleen la página de Acumar, entre a nuestras redes de Instagram, que es @utambiente, y van a tener ahí acceso a charlas, capacitaciones, recursos para el aula que permiten un poco traer de afuera hacia adentro estos temas, y que a veces algo que nos pasa siempre es que nos cuesta planificar, no tenemos tanto tiempo para armar secuencias, y que haya personas dentro de Acumar en el área educativa que se hayan puesto a pensar secuencias de trabajo y compartir experiencias, está bueno. Yo venía leyendo este material en particular, que es la documentación narrativa de experiencias pedagógicas, y son relatos de maestras y profes, justo en este caso son de algunos municipios de la provincia de Buenos Aires, donde van contando algunas de las muchas cosas que hicieron en relación a la cuenca, que está bueno, lo pueden descargar para que conozcamos también cómo otros profesionales de la educación se han puesto al hombro la tarea de enseñar, de contar a los chicos y a las chicas los derechos y cómo organizarnos. Como un agregado más, también se puede entrar a la página de Acumar, y en esto que hablaba de la participación ciudadana, es importante que sepamos que, a pesar de ser una autoridad y tener características de policía ambiental, no es que hay un policía en cada esquina. Entonces, en esto de fomentar la participación ciudadana, también hay canales de denuncias donde se puede escribir ante cualquier evento, ante cualquier duda, ante cualquier sospecha. Por eso hablaba antes de esto del principio precautorio, de ante mi sospecha, no minimizar que es un ciudadano y que no es por ahí una persona idónea en ese tema, ante la sospecha de un posible daño ambiental, que tenga un canal de denuncia y de participación. Entonces, así que directamente entras a la página y vos tenés acceso ahí y alguien se va a contactar. Exactamente. Bien. También es parte de cómo se nutre el organismo, ¿no? Bien, y de la misma manera, Pablito, con CIMAT, digo, si algún compañero o compañera percibe alguna situación que le parece, que le llama la atención, a veces es preferible consultar y decir, bueno, al final me equivoqué, no era, pero sí está bueno poder contactarte, digamos. Sí, totalmente, porque aparte muchas veces surgen así la detección de problemáticas de esta índole, que es ante la duda, se consulta, bueno, y ahí actuamos a partir de lo que nos comentan, primero viendo qué es lo que sucede, si hay que actuar, cómo actuar, con qué organismos coordinar. Bueno, siempre ante la duda, siempre mejor preguntar, consultar, que para eso estamos. Exacto, no quedarnos con la duda, preferible que sobre información y de última uno se capacita, entiende y dice, bueno, esto no aplica, es de otra índole, a veces no son cosas vinculadas a CIMAT y quizás pertenecen a otra secretaría de nuestro sindicato, pero le podemos encontrar la vuelta. Y antes de despedirnos, más allá de agradecerles a ustedes, que ahora les voy a dedicar unos segunditos a eso, me parece que es una buena instancia para solidarizarnos con todos los compañeros y compañeras que han sido despedidos en estos últimos días, a todos los trabajadores y trabajadoras del Estado, no solo en Acumar, por la importancia que Has nos acaba de contar, sino porque son todos aquellos compañeros que garantizan que el Estado llegue de norte a sur, de este a oeste de nuestro país, y hoy está en riesgo no solo la fuente
primaria alimentaria de nuestros compañeros, el salario para poder mantener sus casas, sino que está en riesgo la estructura del Estado y la garantía de los derechos de la población argentina, de nuestro amado pueblo. Entonces, queremos aprovechar este programa justo en esta fecha en particular, haciendo mención a este organismo, para solidarizarnos y que sepan que los estamos acompañando en esta lucha, en que puedan recuperar sus fuentes de trabajo, pero porque creemos que son centrales para la vida de todas las personas en nuestra ciudad y en cada una de las provincias y en nuestra nación argentina. Así que un abrazo grande a nuestros compañeros y compañeras estatales, un fuerte abrazo solidario a nuestros compañeros de ATE Capital, ATE Nacional, y junto a otros sindicatos que están dando, y la CTA, unas fuertes luchas para poder garantizar que esos puestos de trabajo se recuperen. Muchas gracias. Ha sido un programón. Me voy con la cabeza, como decimos siempre, el ambientalismo te llena de preguntas, encontramos algunas certezas, pero me parece que hay un montón de cosas con las que nos vamos pensando. Les agradecemos un montón. Le agradecemos a la Secretaría de Educación Técnica por haberte prestado, sí. A Pablito desde CIMAT, que siempre está al pie del cañón para lo que tengamos que ver y aprender y conocer. Pablito es un estudioso, es alguien que siempre está muy preparado y acompaña a todas las compañeras y los compañeros, así que Pablito, gracias por todo el trabajo que venís haciendo en ese primer mandato y el desafío de seguir construyendo nuestro segundo mandato. Gracias. ¿Quieren decir algo para despedirse? ¿Alguna reflexión final? ¿Algún consejo para los docentes? ¿Algo? No, creo que somos, porque también soy docente, creo que fue parte de lo que me olvidé decir, somos pata fundamental de un desarrollo sustentable, porque cuando hablamos de futuro, el futuro está en nuestras aulas. Entonces, creo que es fundamental que nos replanteemos la sustentabilidad con todas sus partes y, sobre todo, quienes están adentro del aula. Bueno, no, a disposición para lo que se necesite. Como decía antes, trabajo colectivo, desnaturalizar y colectivizar para proponer y transformar. Y siempre es fundamental la prevención. Siempre que se pueda prevenir, hay que hacerlo antes que actuar sobre el riesgo ya consumado. Muchísimas gracias a los dos, gracias a nuestro operador, a la radio, gracias. A Paula, a Nati. Esto fue Ecomodelos para Armar. Me empieza a molestar que haga frío en la ciudad. No paro de apagar ese despertador. Cansada de esperar, fumando sola en el balcón, imaginando que alguien me viene a buscar. Conozco esa pesada sensación de soledad, pero ¿a quién esperamos? Melancolía barata en la televisión, ¿a dónde va? Eso es lo que rezamos. Esta noche me convertí en animal, pude ser una aprendiz de esa ansiada libertad. Es domingo, no me quiero levantar. Suena el timbre y allá afuera está lloviendo. Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación. Radio UTE.